La corriente filosófica de la cual va a tratar el presente video es acerca del realismo jurídico escandinavo. Bien, como primer punto vamos a hablar acerca de su origen histórico. Este pensamiento filosófico sobre el derecho nació en el siglo XX en la Universidad de Uppsala, Suecia. El cuerpo central del realismo se desarrolló entre las guerras mundiales, mientras que comenzó a ser estudiado y traducido después de los años 70. Su fundador fue Axel Hagenström. Sus principales discípulos fueron Hal Ross, Carl Oliver Crona y Wilhelm Lutzedt. El realismo jurídico escandinavo es una de las corrientes que surgen del realismo jurídico europeo continental, así como también el realismo jurídico italiano y el realismo jurídico francés. Las teorías de la escuela de Uppsala se van a divulgar por Europa a mediados de los años 70 hasta finales de los años 70, influyendo en las escuelas tanto alemanas, francesas e italianas. Bien, la biografía acerca de su mayor representante, que es Axel Hagenström. Fue un filósofo y jurista sueco. Nació el 6 de septiembre de 1868 y falleció el 7 de julio de 1939. Estudió teología en la Universidad de Uppsala, sin embargo, abandonó dicha carrera para estudiar la carrera de filosofía. Fue maestro en esta universidad desde 1893 hasta retirarse en 1933. Se le considera el fundador de la Escuela del Realismo Jurídico escandinavo. Es conocido también como el fundador de la corriente filosófica llamada Escuela Cuasi-Positivista de Uppsala, que era la contrapartida sueca de las escuelas de filosofía analítica angloamericana y del positivismo lógico del Círculo de Viena. Bien, respecto a las características principales, tenemos que la función de la filosofía en esta corriente es el análisis de los conceptos y en relación con la filosofía práctica y los valores morales. Adaptan así un punto de vista no cognitivista. Prestan atención a la moral en la vida social y a los valores en el desenvolvimiento del derecho. En el neoempirismo se emplea la referencia de la justicia y estiman útil implementar el derecho como un sistema de control social. El realismo jurídico escandinavo atribuye relevancia a los aspectos psíquicos del comportamiento relacionado con el derecho. Se considera como un fenómeno psíquico colectivo o una creencia compartida, lo que se cree que es un derecho, cuyo sentido puede ser observado y descrito. Este realismo se va a caracterizar por tener un pensamiento antimetafísico radical, al contrario que el realismo jurídico clásico. Además, esta corriente también va a rechazar el justnaturalismo racional como el positivismo normativista y formalista. Frente a estos últimos, la crítica se va a centrar en el método que se va a utilizar para la elaboración de los conceptos jurídicos, ya que para esta escuela el derecho es un fenómeno psíquico colectivo que consiste en la existencia de derechos subjetivos y deberes como algo diferente de la realidad empírica, los que caben solo dentro del imaginario humano, de donde va a derivar su fuerza vinculante. Esta corriente radicaliza más el rigor científico y la objetividad de la ciencia jurídica. Para ello, limita el análisis de lo social a la mera comprensión de los hechos sociales en cuanto a fenómenos espaciotemporales. La naturaleza del derecho se identifica con un conjunto de hechos sociales en vez de un conjunto de normas. Se destaca el derecho como un instrumento que protege a la sociedad. En relación a la norma jurídica, los realistas escandinavos tratan de definir al derecho en términos de práctica social, pero incorporando esta práctica a la norma jurídica como esquema de interpretación y calificación de la misma. La naturaleza del derecho, es decir, su existencia como tal, dependerá de la interdependencia de la norma y de su observancia social al ser considerada vinculante por sus destinatarios. La justicia no es una guía para el legislador, más bien establece que la justicia en el derecho hay que entenderla desde la aplicación efectiva de la norma jurídica. Esta corriente sostiene que los juicios de valor en el derecho son únicamente juicios que corresponden a la forma verbal del mismo. Por lo tanto, la discusión sobre el contenido de los principios de justicia es meramente ilusoria. La justicia es parte del derecho solo cuando el orden jurídico o social es eficaz,
o realmente aplicado, cumplido o observado por la sociedad. Para Axel Hegerström, considera que la norma es válida, es decir, existente, si es sentida como vinculante y observada en un determinado grupo social, particularmente por las personas encargadas de la administración de justicia. En su pensamiento, la cuestión de la naturaleza y el fundamento del derecho se encuentran indisolublemente ligadas. El juicio del valor no es más que una expresión de sentimientos. Los valores no existen objetivamente, son simplificaciones de los sentimientos de aprobación o de repulsión de los sujetos. También esta corriente considera que el sentido del deber es un impulso que, asociado con la idea de una determinada acción, constriñe a actuar. La obligación como tal, en su sentido jurídico o moral, no existe. También considera que el derecho es un conjunto de reglas de comportamiento expresadas en forma imperativa. Ellas consiguen provocar en el destinatario una acción por temor a una sanción. Cuando Axel Hegerström afirma que el derecho es un conjunto de reglas formuladas de manera imperativa, no está diciendo que se trata de mandatos puros y simples. Al contrario, él critica la concepción del derecho como manifestación de voluntad, especialmente como voluntad de Estado, entidad esta última del todo inexistente, derivada de una antropomorfización de la fuerza y de sus relaciones sociales. Diferencias de realismo escandinavo con otras teorías. En primer lugar, es de menester señalar las diferencias con el realismo jurídico norteamericano. Para el realismo jurídico norteamericano, desde un punto de vista moral, no existía lo que era una realidad no cognoscible. Para ellos, la realidad jurídica se basaba en las decisiones de los jueces, es decir, la decisión del juez no era un objeto físico, sino más bien una realidad humana. Y esta era en sí definitiva. Mientras tanto, para el realismo escandinavo, la realidad jurídica es un fenómeno psíquico colectivo que consiste en la existencia de derechos y deberes. Es decir, no solamente se necesitan las decisiones de los tribunales, sino que también estos se mueven por una serie de reglas de conductas. Es decir, el juez se mueve por un sentimiento de deber ser y de coacción. Ahora, en lo que compete a sus diferencias con el naturalismo, es que para ellos no existen, o esta ciencia no encuentra los juicios de valor como vienen a ser la expresión de sentimientos o deseos. Señala que la justicia será eficaz siempre y cuando ésta pueda ser aplicada y cumplida en la vida social. Por el lado del positivismo, señala que esta corriente utiliza utiliza términos metafísicos como deber ser, estado, voluntad del Estado. Señala que estos son fantasías que no pueden soportar una prueba empírica, pero que sí pueden influenciar o ser capaces de dirigir a una sola persona. Sin embargo, señala que a esta corriente le falta la atmósfera cultural en lo que compete a la aplicación del derecho. ¿Cuáles son los aportes del realismo jurídico escandinavo? Bueno, el realismo jurídico escandinavo se ofrece como una alternativa al debate justnaturalista positivista. Aportan al normativismo analítico, que fueron fundamentales para la reorientación del positivismo en autores como por ejemplo Hart, Bobbio o incluso hasta propio Kelsen. La repercusión jurídica que hizo tuvo una inmediata repercusión en la filosofía y en la teoría del derecho. También hace una aproximación al derecho a través de 3 estratos. Primero supone reglas, decisiones y una doctrina a nivel superficial. El segundo corresponde a la cultura jurídica y por último a lo que los autores dominan como estructura profunda del derecho. Apreciación crítica sobre el realismo jurídico escandinavo. El realismo jurídico escandinavo no se fundamenta en el realismo, sino en el empirismo. No basta con las decisiones de los tribunales, sino que se precisa que las reglas de conducta son realmente vividas como obligatorias por los jueces.
El realismo jurídico escandinavo tuvo una inmediata repercusión en la filosofía y en la teoría del derecho. Aportes brindados a otras teorías. El realismo jurídico escandinavo se ofrece como una alternativa al debate justnaturalismo-positivismo debido a la convicción de que el positivismo jurídico, desarrollado desde el siglo XIX, arrastra la epistemología y el método del justnaturalismo racionalista, por lo que está lejos de constituir una explicación científica del derecho. Sus aportes se incorporaron al normativismo analítico y fueron fundamentales para la reorientación del positivismo en los autores europeos más influyentes como Kelsen, Hart y Bobbio. De este modo, el realismo jurídico escandinavo se convirtió en un eslabón imprescindible para comprender la evolución del pensamiento jurídico occidental durante el siglo XX.